Los copos de nieve se arremolinaban como espíritus enfurecidos mientras Sophia Bennet avanzaba tambaleándose los últimos metros hacia la destartalada estación de tren, con los dedos entumecidos dentro de sus guantes de cuero. La inesperada ventisca se había abatido con furia sobre las montañas de Sierra Nevada, transformando el paisaje de finales de marzo en un traicionero páramo blanco que amenazaba con engullirla por completo. Solo un poco más, se susurró a sí misma, pero sus palabras se perdieron en el viento huracanado que atravesaba su abrigo de lana como si fuera papel de seda. La estación parecía abandonada, un solitario puesto avanzado en la línea ferroviaria que conectaba Sacramento con los territorios del este. Sofía solo había planeado esperar una hora para coger el tren que la llevaría a Virginia City. Pero, como la nieve había comenzado a caer con cada vez más ferocidad, el jefe de estación había huido, dejando solo una nota escrita apresuradamente en la que recomendaba buscar refugio en la ciudad, a 8 kilómetros de distancia. Era el año 1877 y el oeste seguía siendo salvaje e indómito, sobre todo durante los estallidos más violentos de la naturaleza. Sofía, de 23 años, se dirigía a Nevada para ocupar un puesto de maestra, una ocupación respetable para una mujer de su posición, que había decidido no casarse con los pretendientes que su padre le había presentado en Boston. Con un último empujón contra el viento, llegó a la puerta de la estación y se lanzó contra ella, sintiéndose aliviada cuando cedió. Entró tambaleándose, trayendo consigo un remolino de nieve, antes de conseguir cerrar la puerta de nuevo. El interior estaba oscuro y frío, pero al menos el viento ya no le desgarraba la ropa y el pelo. Sofía se quitó la gorra cubierta de nieve y se sacudió los cristales de hielo de su cabello castaño rojizo, evaluando su entorno. La estación consistía en una gran sala con bancos de madera alineados contra las paredes, una pequeña ventanilla de venta de billetes ahora cerrada y una estufa de hierro fundido en el centro, fría y apagada. «¡Hola!», gritó, sin esperar respuesta, pero con la esperanza de obtenerla. La única respuesta fue el crujir de la estructura de madera que resistía el embate de la ventisca exterior. Sofía se dejó caer en uno de los bancos, con el ceño fruncido por la preocupación. El tren de conexión no llegaría hasta la mañana siguiente, suponiendo que intentara siquiera hacer el trayecto con ese tiempo. Estaba sola, con provisiones limitadas, atrapada en un edificio sin calefacción, mientras la temperatura seguía bajando. Acababa de empezar a considerar sus opciones cuando la puerta se abrió de golpe, trayendo consigo otra ráfaga de nieve y una gran figura oscura envuelta en gruesas ropas de invierno. El hombre pisoteó el suelo de madera con sus botas, haciendo volar trozos de hielo y nieve antes de asegurar la puerta contra la tormenta. Sofía se tensó e instintivamente buscó con la mano la pequeña pistola Derringer, que llevaba oculta en el bolsillo de la falda. Una mujer que viajaba sola tenía que ser cautelosa, especialmente en los territorios. El desconocido se volvió, aparentemente dándose cuenta de su presencia por primera vez. Se bajó la bufanda que le cubría la mitad inferior del rostro, dejando al descubierto una mandíbula fuerte, oscurecida por varios días de barba incipiente. «Señora», dijo con un gesto de cabeza, su voz profunda y resonante en la estación vacía. «Parece que ambos hemos tenido la mala suerte de quedar atrapados en esta tormenta». «En efecto», respondió Sofía con cautela, sin relajar su postura vigilante. El hombre se quitó el sombrero, dejando al descubierto un cabello oscuro que se rizaba ligeramente donde tocaba el cuello de la camisa. Sus ojos eran de un azul penetrante que contrastaba con su piel bronceada por el clima y se movía con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. «Xavier Daniels», se presentó, manteniendo una distancia respetuosa. «La mayoría de la gente me llama Sav». «Sophia Bennet», respondió ella sin añadir nada más. Xavier asintió, pareciendo comprender su cautela. «Bueno, señorita Bennet, a menos que le apetezca morir congelada esta noche, le sugiero que pongamos en marcha esa estufa». Señaló con un gesto el artilugio de hierro que había en el centro de la habitación. «Vi una pila de leña en la parte de atrás antes de que la nieve se hiciera demasiado espesa,
Quizá aún se pueda acceder a ella. Sofía sopesó sus opciones. Sola, probablemente sufriría mucho por el frío, quizá de forma mortal. Este desconocido, este vaquero, a juzgar por su atuendo y las polainas de cuero gastadas que se veían bajo su pesado abrigo, le ofrecía una solución que podría salvarle la vida. Se lo agradecería, admitió finalmente. Xavier le dedicó una rápida y tensa sonrisa antes de volver a abrigarse y salir a la tormenta. Sofía observó a través de las ventanas cubiertas de escarcha cómo su figura desaparecía por el lateral del edificio. Pasaron los minutos y la ansiedad comenzó a apoderarse de ella. ¿La había abandonado o la tormenta se lo había llevado? Justo cuando estaba a punto de llamar, la puerta se abrió de nuevo y Xavier entró tambaleándose con los brazos cargados de leña, con el abrigo y el sombrero cubiertos de nieve. Creo que hay suficiente para toda la noche, dijo, cerrando la puerta con un puntapié. Hay más atrás, si la necesitamos, aunque llegar hasta allí no será agradable. Se arrodilló ante la estufa y colocó la leña con eficiencia y destreza. Sacó cerillas y leña de uno de sus bolsillos y avivó con cuidado una pequeña llama hasta que prendió los trozos de madera más grandes. Ya está, dijo con satisfacción cuando el fuego comenzó a crepitar y crecer. Dale un poco de tiempo y tendremos este lugar bastante cálido. Sofía permaneció sentada en el banco, todavía cansada, pero indudablemente agradecida por la promesa de calor. Xavier se quitó el pesado abrigo, dejando al descubierto una camisa de franela roja descolorida bajo un chaleco de cuero. Llevaba un cinturón con una pistola colgado a la altura de las caderas, y la funda contenía lo que parecía ser un revólver Colt muy usado. Él notó su mirada y le ofreció un gesto tranquilizador con la cabeza. Solo por protección, señora. He estado viajando por tierras difíciles. ¿A dónde se dirige?, preguntó Sofía, decidiendo que era preferible conversar a un silencio incómodo. A Virginia City, respondió él, sentándose en un banco frente a ella, respetando la distancia entre ambos. Tengo un trabajo esperándome en la mina Silver Baron. Virginia City es también mi destino, dijo Sofía, sorprendida por la coincidencia. Voy a ser la nueva maestra allí. Xavier arqueó ligeramente las cejas. Ah, sí. Bueno, parece que somos compañeros de viaje, aunque dudo que ninguno de los dos vaya a ir a ninguna parte hasta que amaine la tormenta. Como para enfatizar su argumento, una violenta ráfaga de viento sacudió las ventanas y el edificio crujió bajo el embate. ¿Cuánto tiempo cree que durará?, preguntó Sofía, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. Preguntó Sofía, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. Xavier se encogió de hombros, con expresión pensativa. Es difícil de decir. Estas tormentas de montaña pueden amainar en un día o prolongarse durante varios. Lo mejor es prepararse para lo peor y esperar lo mejor. El fuego comenzaba a calentar la habitación, y su resplandor anaranjado proyectaba sombras danzantes en las paredes. Xavier se levantó y se acercó a la estufa, frotándose las manos. ¿Tiene hambre, señorita Bennet? Tengo un poco de cecina y galletas en mi mochila. No es un festín, pero le ayudará a mantener las fuerzas. Sofía asintió, dándose cuenta de que no había comido nada desde por la mañana. Gracias. Yo también tengo un poco de pan y queso que puedo aportar. Xavier recuperó sus alforjas de donde las había dejado junto a la puerta y sacó sus provisiones. Sofía abrió su bolsa de tela y añadió su comida a la de él. Juntos prepararon una modesta comida que compartieron en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el aullido del viento fuera. A medida que el calor de la estufa comenzaba a impregnar la estación, Sofía sintió que parte de su tensión se aliviaba. Xavier parecía contento de darle espacio, centrándose en mantener el fuego y comprobando de vez en cuando las ventanas para evaluar el avance de la tormenta. Está empeorando, comentó después de una de esas inspecciones. La nieve ya se le está acumulando contra la puerta. Se volvió para mirarla, con expresión seria. Esta noche nos mantendremos calientes y a salvo el uno al otro, señorita Bennet. Por la mañana, reevaluaremos nuestra situación. Había algo en su tono, no presunción ni descaro, sino una simple constatación de los hechos,
y una promesa de protección que hizo que Sofía asintiera con la cabeza. A pesar de sus recelos iniciales, se sintió agradecida por su presencia. Al caer la noche, la temperatura exterior siguió bajando y a pesar del fuego, los bordes de la habitación seguían fríos. Xavier había improvisado unos catres cerca de la estufa con su saco de dormir y las mantas de repuesto de su mochila. «Tome este», dijo, indicando el catre más cercano a la estufa. «Estará más caliente». «Gracias», dijo Sofía, acomodándose en la áspera manta, todavía completamente vestida, excepto por su abrigo y sus botas. «¿Y tú?» Xavier preparó su propia cama a una distancia respetuosa. «Estaré bien, señora. He dormido en peores condiciones». Mientras yacían a la luz parpadeante del fuego, Sofía se encontró estudiando a su inesperado compañero. Había en él una fuerza tranquila, una seguridad en sí mismo que no rayaba en la arrogancia. Sus manos, observó ella, eran manos callosas y fuertes, manos de trabajador que habían visto su parte de esfuerzo. Sin embargo, había una delicadeza en cómo manejaba el fuego, en cómo había dispuesto su ropa de cama. «¿Puedo preguntarle algo, señor Daniels?», se atrevió a decir. «Sav, por favor», la corrigió él. «Y sí, puede. ¿Qué lleva a un hombre como usted a las minas?» «No me parece usted alguien que haya pasado su vida bajo tierra». Xavier sonrió levemente, mirando al techo. «Qué perspicaz es usted. No, nunca he sido minero, pero he sido muchas cosas. Peón en un rancho, explorador del ejército durante la guerra. Incluso probé suerte como cazarrecompensas durante un tiempo». Hizo una pausa. «La mina ofrece buenos salarios y quiero ahorrar lo suficiente para comprar unas tierras. Quizás algún día pueda montar mi propio rancho». Sofía asintió, encontrando admirable su ambición, una meta digna. «¿Y usted, señorita Bennet, qué trae por aquí a una dama de Boston?» Y sí, su acento le ha llevado hasta el territorio de Nevada para dar clases. Sofía dudó, poco acostumbrada a compartir detalles personales con desconocidos. Pero algo en el aislamiento, la tormenta y la luz del fuego la hizo responder con sinceridad. «Quería algo diferente, algo que fuera mi propia elección». Suspiró suavemente. «Mi padre había arreglado mi matrimonio con el hijo de un socio comercial, una pareja adecuada según los estándares de la sociedad, pero no terminó la frase. «Pero no fue tu elección», terminó Xavier por ella. «No», asintió ella, «no fue mi elección». Así que solicité puestos de profesora en el oeste, donde había oído que necesitaban desesperadamente mujeres con estudios. Virginia City fue la primera en responder. Xavier asintió, con comprensión en sus ojos. «El oeste es un lugar para empezar de nuevo, para abrirse camino. Eso es lo que espero», dijo Sofía en voz baja. Entonces se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras el fuego crepitaba y la tormenta rugía fuera. A pesar de las circunstancias, Sofía se quedó dormida, agotada por el viaje del día y la ansiedad que la invadía. En mitad de la noche, se despertó y vio que el fuego se había apagado considerablemente. El frío había vuelto a entrar en la habitación y ella temblaba bajo la manta. Sin pensarlo, extendió la mano para ajustársela más, solo para descubrir que le habían puesto otra manta encima de la suya. Al mirar, vio a Xavier avivando el fuego y añadiendo más leña. Le había dado su manta. «Deberías estar durmiendo», dijo ella en voz baja. Él la miró, sin sorprenderse por su voz. El fuego necesitaba atención. «Me has dado tu manta, Xavier», se encogió de hombros. «Estabas temblando mientras dormías». «Ahora pasarás frío», señaló Sofía. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «He soportado cosas peores, señorita Bennet». Sofía se incorporó, agarrándose las mantas que la cubrían. «Esto es ridículo. Los dos somos adultos atrapados en circunstancias extraordinarias. No hay razón para que no podamos compartir las mantas y mantenernos calientes los dos». Xavier la miró con atención. «Eso no sería apropiado. Morir congelados tampoco sería particularmente apropiado», replicó ella. «Confío en usted, señor Daniels. No me ha dado motivos para no hacerlo». Tras un momento de vacilación, Xavier asintió.
Si estás segura, yo también lo estoy, dijo Sofía con firmeza. Reorganizaron sus colchonetas para acercarlas más, manteniendo un pequeño espacio entre ellas, pero lo suficientemente cerca como para compartir el calor de ambas mantas. Era impropio según cualquier norma social, pero la naturaleza tenía sus propias reglas, y la supervivencia prevalecía sobre la decencia. Cuando se acomodaron de nuevo, Sofía se sintió más cómoda, más abrigada y, curiosamente, reconfortada por el sonido constante de la respiración de Xavier a su lado. Gracias, susurró en la oscuridad. ¿Por qué? Respondió él en voz baja. Por ser un caballero con el fuego. Por... Hizo una pausa. Por estar aquí. No sé cómo me las habría arreglado sola. Nos cuidaremos el uno al otro. Xavier repitió su promesa anterior, con voz baja y tranquilizadora en la oscuridad. Ahora duerme un poco. Mañana puede ser un día largo. Sofía cerró los ojos y, sorprendentemente, le resultó fácil volver a conciliar el sueño, a pesar del viento ululante y lo inapropiado de su situación. Por primera vez desde que subieron al tren en Sacramento, se sintió realmente segura. La mañana llegó con una luz pálida y difusa que se filtraba a través de las ventanas escarchadas. La tormenta había amainado un poco, aunque seguía nevando sin cesar fuera. Sofía se despertó y encontró a Xavier ya levantado, reavivando el fuego y derritiendo nieve en una pequeña olla que había sacado de su mochila. «Buenos días», la saludó, con voz ronca por el sueño. «Pensé que te apetecería un té caliente», dijo, levantando una pequeña lata. «No es mucho, pero es mejor que nada». Sofía se incorporó, alisándose la falda arrugada e intentando arreglarse el pelo. «Muy considerado por tu parte, gracias». Mientras compartían un escaso desayuno con las provisiones que les quedaban y té caliente, hablaron de su situación. La nieve era profunda, al menos 1 metro, según la estimación de Xavier, y seguía cayendo, aunque no con tanta intensidad como el día anterior. «El tren no circulará hoy», dijo Xavier con certeza. «Las vías estarán cubiertas. Aunque las despejen en la ciudad, no llegarán hasta aquí hasta que la tormenta haya pasado por completo». «Así que seguimos atrapados», concluyó Sofía. «Por ahora sí», asintió Xavier, «pero he estado pensando que hay una estación intermedia a unos 3 kilómetros al este de aquí. Sirve como depósito de suministros y lugar de descanso para los trabajadores del ferrocarril. Tendrá más provisiones, tal vez incluso una cama adecuada. Si la nieve amaina un poco más, podríamos intentar llegar hasta allí». Sofía consideró la propuesta. 2 millas en nieve profunda serían un reto, pero la perspectiva de un mejor refugio y provisiones era tentadora. «¿Crees que es seguro intentarlo?» Xavier miró por la ventana. «Todavía no, pero si la nieve amaina al mediodía, tal vez tengamos una oportunidad. Lo volveré a comprobar dentro de unas horas». La mañana transcurrió lentamente. Hablaron de forma intermitente, aprendiendo más el uno del otro. Xavier le contó que había crecido en una pequeña granja de Missouri antes de que la guerra lo cambiara todo. Sofía compartió historias sobre su educación en un seminario para mujeres en Boston y su pasión por la literatura. «Me traje varios libros», admitió. «Más libros que ropa, para consternación de mi madre». Xavier sonrió. «¿Qué tipo de libros?» «Shakespeare, Dickens. Algo de poesía. Ah, y El último mohicano. Siempre me han fascinado las historias de la frontera». «Y ahora estás viviendo una», observó Xavier. Sofía se rió suavemente. «Sí, aunque no esperaba tanta aventura tan pronto». Al mediodía, tal y como Xavier había esperado, la nevada había amainado considerablemente. El viento había amainado a ráfagas ocasionales en lugar del aullido constante del día anterior. «Creo que ahora podemos llegar a la estación intermedia», dijo Xavier después de volver a mirar fuera. «La nieve es profunda, pero lo peor de la tormenta ya ha pasado. Deberíamos irnos mientras aún hay luz». Sofía asintió, recogió sus pertenencias y se preparó para el viaje. Xavier la ayudó a abrocharse el abrigo y le envolvió el cuello con su propia bufanda para que entrara en calor. «Quédate cerca de mí», le indicó mientras se preparaban para partir. «Yo abriré camino a través de la nieve». En cuanto salieron, Sofía se quedó impresionada por la transformación del paisaje.
Todo estaba cubierto por un manto blanco inmaculado, y los contornos familiares del terreno se habían transformado en algo sobrenatural y hermoso. El aire era fresco y limpio, dolorosamente frío con cada respiración, pero lo más llamativo era quizás el silencio, una quietud profunda solo rota por el suave crujir de sus botas en la nieve. Xavier siguió adelante como había prometido, con sus poderosas piernas abriéndose paso a través de los profundos montones de nieve, creando un camino para que Sofía lo siguiera. Aún así, el avance era difícil. Cada paso requería un esfuerzo, y Sofía se cansó rápidamente, con la respiración entrecortada y dolorosa que formaba nubes blancas en el aire gélido. ¿Estás bien?, preguntó Xavier, deteniéndose para mirarla después de haber recorrido quizás un cuarto de milla. Sofía la sintió con la cabeza sin querer admitir su cansancio. Estoy bien. Continuemos. Xavier la observó durante un momento, claramente sin estar del todo convencido, pero se dio la vuelta y reanudó el camino. Sofía lo siguió, concentrándose en pisar sus huellas, con la determinación de no ralentizar su avance por encima de su incomodidad. Habían recorrido quizás la mitad de la distancia hasta la estación cuando ocurrió el desastre. Mientras cruzaban lo que Xavier creía que era un pequeño arroyo enterrado bajo la nieve, el hielo cedió bajo el peso de Sofía. Ella gritó cuando su pierna derecha se hundió en el agua helada, y la conmoción le robó el aliento. Xavier estuvo a su lado al instante, con sus fuertes manos agarrándola por los brazos y alejándola del traicionero lugar. ¿Estás herida?, le preguntó con urgencia, mientras la examinaba en busca de lesiones. Solo tengo frío, logró decir Sofía entre dientes. Tengo las botas y la falda empapadas. La expresión de Xavier se volvió seria. Tenemos que secarte y calentarte inmediatamente. La ropa mojada en este frío puede ser mortal. Miró a su alrededor, evaluando sus opciones. La estación intermedia aún está a 1 milla de distancia. Hay un grupo de pinos justo delante que podrían servirnos de refugio. Primero tenemos que llevarte allí y ocuparnos de esa ropa mojada. En circunstancias normales, Sofía se habría sentido mortificada por la insinuación, pero el frío que le calaba los huesos se impuso a cualquier sentido de la decencia. Asintió con la cabeza, dejando que Xavier la sostuviera mientras se dirigían hacia los pinos. Los densos árboles de hoja perenne habían atrapado gran parte de la nieve que caía en sus ramas, dejando el suelo relativamente despejado. Xavier despejó rápidamente un espacio y utilizó su cuchillo para cortar varias ramas bajas, creando un cortavientos improvisado y un suave lecho de agujas de pino. «Tengo que quitarte las botas y las medias mojadas», dijo, con tono profesional pero amable. «Y tendrás que levantarte la falda lo suficiente para ver si tus pedicotes también están mojados». Sofía asintió con la cabeza, con los dientes castañando demasiado como para hablar. Xavier trabajó con eficiencia, quitándole la bota y el calcetín mojados. Su pie estaba pálido y ya mostraba signos preocupantes de los efectos del frío. «Tus pedicotes», le indicó, apartando la mirada para darle privacidad. Sofía se levantó ligeramente las faldas, consternada al descubrir que sus pedicotes estaban efectivamente mojados casi hasta la rodilla. «Están empapados», confirmó. Xavier asintió con gravedad. «Hay que quitárselos aquí», dijo, quitándose el abrigo y dándoselo a ella. «Envuélvete esto alrededor de la cintura para cubrirte. Me daré la vuelta mientras te quitas las capas mojadas. Podemos colgarlas de las ramas para que se sequen un poco». Sofía no discutió. El frío se había vuelto tan doloroso que superaba la vergüenza. Hizo lo que le indicaron y se quitó los pedicotes mojados mientras Xavier le daba la espalda. El proceso fue incómodo y difícil con los dedos entumecidos, pero lo consiguió y cuando terminó, se envolvió la parte inferior del cuerpo con el abrigo de él. «Ya estoy presentable», dijo en voz baja. Xavier se dio la vuelta, le quitó las prendas mojadas y las colocó en las ramas. Luego se arrodilló ante ella y le tomó los pies descalzos entre las manos. «Hay que calentarlos poco a poco», dijo, frotándoselos suavemente entre las palmas. Al principio, la sensación fue dolorosa, a medida que recuperaba la circulación. Pero Sofía se mordió el labio y lo aguantó, reconociendo que era necesario.
Gracias, susurró cuando el peor dolor remitió. Xavier levantó la vista y sus ojos azules se encontraron con los de ella. Tenemos que continuar hacia la estación lo antes posible. ¿Puedes caminar? Sofía probó su pie y descubrió que le dolía, pero que podía usarlo. Sí, creo que sí, pero mi bota tendrás que ponerte la mía, decidió Xavier, quitándose ya la bota izquierda. Te quedará grande, pero si la rellenas con un poco de tela, debería quedarte bien. ¿Y tú qué vas a hacer?, protestó Sofía. Xavier le dedicó una media sonrisa. Tengo un par de calcetines de repuesto en la mochila. No son botas, pero nos servirán para la distancia que nos queda. El arreglo distaba mucho de ser ideal, pero era su mejor opción. Con la bota demasiado grande de Xavier en su pie y sus prendas mojadas metidas en la mochila de él, partieron de nuevo hacia la estación de paso. Sofía notó con preocupación cómo Xavier se estremecía de vez en cuando su pie enfundado en el calcetín se hundía en la nieve, pero él nunca se quejó y siguió abriéndole camino con la misma determinación que antes. La estación apareció en el horizonte justo cuando el corto día de invierno comenzaba a declinar, con el sol poniente proyectando largas sombras azules sobre la nieve. Era una estructura de madera robusta, más grande de lo que Sofía había esperado, con humo saliendo de su chimenea, una señal prometedora de que estaba ocupada y era cálida por dentro. Cuando se acercaron, la puerta se abrió y un hombre barbudo con un abrigo grueso salió con un rifle en la mano. ¿Quién va?, gritó con voz ronca y recelosa. Xavier Daniels y la señorita Sophia Bennett, respondió Xavier, manteniendo las manos a la vista y alejadas del arma. Nos ha sorprendido la tormenta en la estación de tren. Buscamos refugio hasta que vuelvan a circular los trenes. El hombre bajó ligeramente el rifle. Las estaciones estaban cerradas a los viajeros debido a la tormenta. Señor, dijo Sofía, dando un paso adelante a pesar de que Xavier intentaba retenerla con el brazo. Me he caído a través del hielo. Mi ropa está mojada y temo sufrir congelación sin un refugio adecuado. Por favor, solo pedimos un rincón junto a su fuego. La expresión del hombre se suavizó un poco al verla, fijándose en su calzado improvisado y en el abrigo de Xavier envuelto alrededor de su cintura. Tras un momento de vacilación, asintió secamente. Entren, pero les vigilaré, advirtió, dirigiéndose a Xavier. El interior de la estación era agradablemente cálido, gracias a una gran chimenea de piedra situada en un extremo. Estaba escasamente amueblado, pero limpio, con varias camas plegables a lo largo de una pared, una mesa y sillas en el centro, y estanterías llenas de provisiones a lo largo de otra pared. Sobre el fuego burbujeaba una olla con algo que olía a estofado. Me llamo Peterson, se presentó el hombre con brusquedad. Me encargo del mantenimiento de esta estación para el ferrocarril. Se supone que no debo acoger a vagabundos, pero tampoco puedo dejar que la gente se congele. Le estamos muy agradecidos, señor Peterson, dijo Sofía con sinceridad. Peterson miró las prendas mojadas que colgaban del brazo de Xavier. Hay un biombo en la esquina que utilizan las esposas de los ferroviarios cuando vienen aquí. Pueden cambiarse detrás de ella. Tengo algo de ropa que les puede valer en ese baúl, que era de mi esposa antes de fallecer. Su voz se suavizó ligeramente al mencionar a su esposa. Gracias, dijo Sofía, conmovida por su inesperada amabilidad. Mientras Sofía se cambiaba y se ponía un vestido sencillo pero limpio que había pertenecido a la señora Peterson, Xavier explicó su situación con más detalle a su reticente anfitrión. Cuando Sofía salió de detrás de la mampara, Peterson se había ablandado considerablemente hacia ellos y estaba sirviendo estofado en cuencos. Coman, les indicó, colocando la comida sobre la mesa. Luego descansen. Se supone que la tormenta amainará mañana, pero las vías no estarán despejadas hasta dentro de al menos un día más. El guiso era sencillo, pero caliente y nutritivo, y Sofía comió con gratitud, sintiendo cómo la vida y el calor volvían a sus miembros. Xavier se dio cuenta, comía más despacio. Sus movimientos delataban el cansancio ahora que estaban a salvo. Después de la comida, Peterson les mostró dos literas en lados opuestos de la habitación.
Es lo mejor que puedo hacer por decoro, dijo con un gesto de asentimiento a Sofía. Mantendré el fuego encendido durante toda la noche. A pesar de haber descansado antes en la estación de tren, Sofía se quedó dormida casi de inmediato. La calidez y la seguridad de la estación, combinadas con el esfuerzo del viaje a través de la nieve, la abrumaron. Se despertó en algún momento de la noche y encontró la habitación tenuemente iluminada por el fuego apagado. Peterson roncaba suavemente en una silla cerca de la chimenea, pero la cama de Xavier estaba vacía. Preocupada, Sofía se levantó en silencio, se envolvió en una manta y miró alrededor de la habitación. Lo encontró de pie junto a una de las ventanas, contemplando la nieve iluminada por la luna. La tormenta había pasado y el paisaje brillaba como polvo de diamantes bajo el claro cielo nocturno. «Deberías descansar», le dijo en voz baja, acercándose a él. Xavier se volvió, con una pequeña sonrisa en los labios. «Tú también. Me preocupé cuando vi tu cama vacía». «Viejos hábitos», explicó. «No duermo bien en lugares desconocidos. Demasiados años necesitando estar alerta». Sofía estudió su perfil a la luz de la luna, fijándose en las fuertes líneas de su rostro y el cansancio de sus ojos. «Hoy has arriesgado mucho por mí», dijo. «Tu salud, tu comodidad. No sé cómo agradecértelo como es debido». Xavier negó con la cabeza. «No hay necesidad de dar las gracias. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No». Sofía discrepó con delicadeza. «No cualquiera. Eres un hombre excepcional, Xavier Daniels». Entonces él la miró de verdad, y algo en su mirada hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido. «Y tú eres una mujer extraordinaria, Sophia Bennett, más valiente que la mayoría de los hombres que he conocido, al afrontar este viaje sola». «Al final, no sola», dijo ella con una pequeña sonrisa. Se quedaron en silencio durante un momento, con la luz de la luna proyectando un resplandor plateado sobre ambos, creando una burbuja íntima en la tranquila noche. «Deberíamos intentar dormir», dijo Xavier finalmente, rompiendo el hechizo. «Mañana traerá sus propios retos». Sofía asintió a regañadientes y se volvió hacia su catre. «Buenas noches, Xavier». «Buenas noches, Sofía», respondió él, y el sonido de su nombre en sus labios le proporcionó una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. La mañana trajo cielos despejados y un brillo deslumbrante, ya que la luz del sol se reflejaba en la nieve inmaculada. Peterson confirmó que, según el telégrafo, que ahora volvía a funcionar, el ferrocarril comenzaría las operaciones de limpieza de inmediato, pero que era probable que los trenes no llegaran a su ubicación hasta el día siguiente. «Podéis quedaros», les ofreció, más hospitalario ahora que cuando llegaron. «Tenemos muchos suministros y las compañías no son malvenidas cuando son respetuosas». Xavier y Sofía aceptaron agradecidos y se dispusieron a pasar un día de descanso y recuperación. El pie de Sofía no mostraba daños permanentes por su inmersión en el hielo, y la caminata de Xavier con calcetines solo le había dejado unas cuantas ampollas, que Peterson trató con un ungüento de su propia elaboración. A lo largo del día, Sofía se sintió atraída por Xavier, observándolo mientras ayudaba a Peterson con diversas tareas en la estación, cortando más leña, reparando una persiana suelta, comprobando las vías cercanas para ver el progreso de los equipos de limpieza. Había algo cautivador en su tranquila competencia, en la forma en que se movía con determinación y trataba tanto a ella como a Peterson con genuino respeto. Por la tarde, cuando Peterson cogió su rifle y se fue a cazar carne fresca, Sofía y Xavier se quedaron solos en la estación. Sofía estaba sentada a la mesa escribiendo en un pequeño diario que llevaba consigo cuando Xavier se acercó con una baraja de cartas. «¿Te apetece jugar?», preguntó. «Nada serio, solo para pasar el rato». Sofía sonrió. «Me gustaría». «¿A qué jugamos? ¿Sabes jugar al póker?». Cuando Sofía negó con la cabeza, Xavier sonrió. «Bien, no querría aprovecharme. ¿Qué tal el rummy? Es bastante sencillo». Mientras le enseñaba el juego, repartiendo cartas con manos expertas, Sofía se relajó y se sintió cómoda, algo que no esperaba encontrar con un hombre al que conocía desde hacía tan poco tiempo. La conversación fluyó con facilidad, tocando temas ligeros al principio.
Comidas favoritas, viajes memorables, anécdotas divertidas, antes de profundizar gradualmente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Se atrevió a preguntar Sofía cuando comenzaron su tercera partida. Xavier asintió con la cabeza, con expresión abierta. Puedes hacerlo. Antes mencionaste la guerra. ¿En qué bando luchaste? Una sombra cruzó el rostro de Xavier, pero respondió con sinceridad. La Unión. Me alisté en el 63 y serví hasta Apatox. ¿Era eso? Sofía dudó, sabiendo que la pregunta podría ser dolorosa. ¿Fue tan terrible como dicen? Xavier se quedó callado durante un largo momento, con la mirada perdida. Peor, dijo finalmente. No es algo que me interese recordar con detalle, pero sí, fue peor que la mayoría de los relatos que leerás. Sofía se inclinó impulsivamente sobre la mesa y le tocó la mano. Lo siento, no debería haber preguntado. Xavier giró la mano brevemente, apretándola de ella antes de soltarla. No, no pasa nada. Sucedió. No se puede cambiar. Pero es por eso que vine al oeste después. Necesitaba espacio, cielo abierto, un lugar donde dejar atrás esos recuerdos. ¿Ha funcionado? Preguntó Sofía en voz baja. Una pequeña sonrisa sincera iluminó sus ojos. Algunos días mejor que otros. Hoy ha sido un buen día. La mirada que se cruzaron entonces contenía algo nuevo. Quizás el reconocimiento de lo rápido que habían pasado de ser desconocidos a algo más complejo, unidos por el peligro compartido y un creciente respeto mutuo. Peterson regresó a última hora de la tarde con 2 conejos que preparó para la cena. Los 3 comieron juntos. Peterson compartió historias de sus 30 años trabajando para el ferrocarril, desde sus primeros días de construcción hasta el presente. Llevo 15 años en esta estación, dijo, acariciándose la barba pensativamente. Mi esposa y yo la dirigimos juntos hasta que ella falleció hace 5 inviernos. La neumonía se la llevó, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Sofía. Ese vestido que llevas es suyo. Le gustaría saber que vuelve a ser útil. Es un vestido precioso, dijo Sofía con sinceridad, y estoy agradecida de tenerlo. Lo devolveré antes de irnos. Peterson hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Quédatelo. Martha lo habría querido así. No tengo hijas a las que dejarles sus cosas, y no sirve de nada tenerlo guardado en un baúl. Después de la cena, Peterson sacó un violín y sorprendió tanto a Xavier como a Sofía con su habilidad al tocar varias melodías animadas. La música alegró la velada, creando una inesperada sensación de celebración en la aislada estación de paso. Cuando Peterson comenzó una melodía más lenta y dulce, Xavier se levantó y le tendió la mano a Sofía. ¿Me concede este baile, señorita Bennet? Sofía dudó solo un instante antes de aceptar, permitiendo que Xavier la guiara en un sencillo vals en el espacio despejado cerca del fuego. Su mano era cálida y firme en su cintura, y con la otra le sujetaba la suya con la presión justa, ni demasiado fuerte ni demasiado floja. Se movía con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño y profesión al aire libre, guiándola con confianza por su improvisada pista de baile. «Bailas muy bien», comentó Sofía, mirándolo con una sonrisa. «Mi madre insistió en que todos sus hijos aprendieran», respondió Xavier, devolviéndole la sonrisa. Dijo que ninguno de sus hijos avergonzaría a una dama en la pista de baile. Parece una mujer sabia. Lo era, dijo Xavier, con un toque de tristeza en la voz. La perdí en el 61, justo antes de que la guerra se recrudeciera. Lo siento, dijo Sofía en voz baja. Xavier asintió con la cabeza, pero siguió guiándola en el baile, sin vacilar en ningún momento. ¿Y tu madre? ¿Está resignada a tu aventura occidental? Sofía se rió ligeramente. Para nada. Sus últimas palabras fueron una predicción de que, en 6 meses, o me arrancarían la cabellera los indios, o me casaría con algún minero de oro sin educación. ¿Y qué destino preferirías?, preguntó Xavier, con los ojos brillantes de diversión. Ninguno, gracias, respondió Sofía con recato. Tengo la intención de enseñar, de marcar la diferencia en la vida de los niños y de elegir mi propio camino, que puede incluir o no el matrimonio algún día,
pero desde luego no con alguien elegido principalmente por sus perspectivas económicas. Un plan noble, dijo Xavier, con tono sincero a pesar de las bromas anteriores. Virginia City tendrá suerte de contar contigo. La música llegó a su fin y se quedaron un momento de pie, todavía en posición de baile, sin estar del todo preparados para separarse. Peterson carraspeó ostensiblemente, rompiendo el hechizo, y se separaron. Las mejillas de Sophia se sonrojaron, y ella esperó que no se notara a la luz del fuego. Esa noche, mientras yacía en su catre, escuchando el crepitar ocasional del fuego y la suave respiración de los dos hombres al otro lado de la habitación, Sofía se encontró contemplando los extraños giros que había dado su viaje. 3 días antes estaba sola en un tren, anticipando un viaje sencillo hacia su nuevo puesto. Ahora se refugiaba de las secuelas de una tormenta de nieve con dos hombres que no sabía que existían. Uno era un guardián de estación brusco, pero de buen corazón, y el otro un vaquero que muy posiblemente le había salvado la vida y que ocupaba cada vez más sus pensamientos de formas sorprendentes y no del todo apropiadas. Xavier Daniels no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido en la sociedad de Boston. No había nada de fingido en él, ninguna fachada de corrección cuidadosamente construida que ocultara intenciones menos honorables. Era directo, genuino y poseía una fuerza tranquila que no tenía nada que ver con la dominación o el control, sino con la responsabilidad y el cuidado. Sofía se durmió esa noche con el rostro de Xavier en su mente y la persistente sensación de su mano en su cintura guiándola en el baile. Al día siguiente amaneció despejado y frío, y poco después del desayuno oyeron el agradable sonido del silbato de un tren en la distancia. Peterson confirmó por telégrafo que la línea había sido despejada y que el tren retrasado llegaría a la estación en menos de una hora. Sofía se volvió a poner su propia ropa, que ahora estaba limpia y seca, pero guardó el vestido de la señora Peterson cuidadosamente doblado en su bolso, un regalo que atesoraría. Xavier ayudó a Peterson a reponer la leña como agradecimiento por su refugio, mientras Sofía ordenaba el interior de la estación. Cuando el tren finalmente llegó, echando vapor en el aire frío, Sofía sintió una inesperada renuencia a abandonar la estación, que se había convertido en un refugio durante la tormenta. Agradeció a Peterson con calidez, impulsivamente, y le dio al rudo anciano un rápido abrazo que claramente lo avergonzó, pero también lo complació. «Cuídese, señorita Bennet», dijo él, dándole una torpe palmada en el hombro. «Y tú también, Daniels. Sois bienvenidos aquí siempre que paséis por aquí». Xavier estrechó con firmeza la mano de Peterson. «Estamos en deuda con usted. Si alguna vez viene a Virginia City, búsqueme en la mina Silver Baron». Subieron juntos al tren y encontraron asientos en un vagón que estaba casi vacío. Pocos pasajeros viajaban tan pronto después de la tormenta. Cuando el tren se alejó de la estación, Sofía miró atrás y vio a Peterson de pie en la puerta, levantando la mano en señal de despedida. «Un buen hombre», comentó Xavier, siguiendo su mirada. «Sí», asintió Sofía. «Tuvimos suerte de que estuviera allí». El viaje en tren a Virginia City duraría varias horas más, serpenteando por puertos de montaña aún cubiertos de nieve. Sofía y Xavier se acomodaron en sus asientos. El ritmo familiar de los raíles bajo ellos contrastaba con la quietud de los últimos días. «Es una sensación extraña», admitió Sofía después de llevar un rato viajando. Volver a moverse, continuar como si nada hubiera pasado. Xavier asintió, con comprensión en la mirada. «Pero algo pasó». «Sí», dijo Sofía en voz baja. «Algo pasó». Se sumieron en un cómodo silencio, contemplando el paisaje nevado que pasaba fuera de la ventana. De vez en cuando, reanudaban la conversación, hablando de sus planes para Virginia City, de sus esperanzas sobre lo que encontrarían allí. Ahora había una facilidad entre ellos, una familiaridad nacida de la adversidad compartida y del creciente afecto. Cuando el tren comenzó su aproximación final a Virginia City, subiendo la empinada pendiente hasta la ciudad minera encaramada en la ladera del Monte Davidson, Sofía sintió una mezcla de expectación y pesar. Estaba ansiosa por comenzar su nuevo trabajo, conocer a sus alumnos y empezar la vida independiente con la que había soñado.
Pero también sabía que, una vez que desembarcaran, la singular cercanía que ella y Xavier habían desarrollado podría disiparse en la realidad de sus vidas y responsabilidades separadas. ¿Qué harás primero cuando lleguemos?, preguntó, tratando de mantener un tono ligero. Xavier consideró la pregunta. Presentarme en la oficina de la mina, supongo. Buscar alojamiento. Orientarme. Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Y tú, el presidente del consejo escolar, se supone que me recogerás en la estación? Ha organizado un alojamiento temporal hasta que encuentre algo adecuado. Xavier asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable. Bueno, entonces el tren comenzó a reducir la velocidad al acercarse a la estación de Virginia City y sonó el silbato para anunciar su llegada. Los demás pasajeros del vagón comenzaron a recoger sus pertenencias, preparándose para desembarcar. Señorita Bennet. Sofía, dijo Xavier de repente, con voz baja y urgente. Me gustaría visitarla una vez que se haya instalado, si le parece bien. Sofía lo miró y su corazón se aceleró ante la intensidad de sus ojos azules. Sería un gran placer, Xavier. El alivio y el placer transformaron su rostro, la sonrisa llegó a sus ojos y suavizó las arrugas que los rodeaban. Bien, eso está bien. El tren se detuvo con una sacudida y el revisor anunció. Virginia City. Todos los que vayan a Virginia City, bajen del tren. Xavier se levantó y sacó con facilidad sus maletas del portaequipajes. Ayudó a Sofía a ponerse de pie, demorándose en su mano quizás un momento más de lo estrictamente necesario. ¿Vamos?, preguntó, señalando la puerta. Sofía asintió y juntos bajaron del tren a la bulliciosa ciudad minera que sería su nuevo hogar. Virginia City en 1867 era una metrópolis en auge para los estándares de la frontera, con más de 15,000 habitantes, importantes edificios de ladrillo alineados en sus calles principales y todas las comodidades de la civilización. Teatros, hoteles, restaurantes e iglesias, junto a los salones y salas de juego típicos de las ciudades del oeste. La riqueza generada por las minas de plata de Ktok había transformado lo que de otro modo habría sido un rudimentario campamento minero en una ciudad de sorprendente refinamiento, aunque todavía marcada por la energía bruta y la violencia ocasional de la frontera. Mientras estaban en el andén, Sofía vio a un caballero corpulento con abrigo negro y sombrero de copa que sostenía un cartel con la inscripción «Señorita Bennet», escrita con letra cuidada. «Debe de ser el señor Holcomb, de la Junta Escolar», dijo ella, con un cosquilleo de nerviosismo en el estómago ante el inminente comienzo de su nuevo papel. Xavier asintió, con una expresión cuidadosamente neutra. «Le llevaré su maleta». Sin embargo, antes de que pudiera moverse, un hombre de aspecto rudo, vestido con ropa de minero, se subió tambaleando al andén, claramente ebrio a pesar de lo temprano que era. Chocó con fuerza contra Sofía, casi tirándola al suelo. «Mira por dónde vas, mujer», balbuceó, girándose con una postura agresiva que presagiaba más problemas. Xavier se interpuso con suavidad entre ellos, con una postura relajada pero alerta. «La señora no te estaba estorbando, amigo. Sigue tu camino». Los ojos borrosos del minero se fijaron en Xavier, fijándose en su tamaño y en la tranquila confianza con la que se comportaba. Lo que vio allí le hizo reconsiderar su beligerancia. Con un murmullo de maldición, se alejó tambaleando hacia la ciudad. «Bienvenida a Virginia City», dijo Xavier con una sonrisa seca. «No todo el mundo es tan encantador, se lo aseguro». El señor Holcomb se había percatado del altercado y se acercó apresuradamente, con el rostro arrugado por la preocupación. «Señorita Bennet, soy Elijah Holcomb, presidente del consejo escolar. Le pido disculpas por esa desagradable bienvenida. ¿Está usted bien?» «Estoy muy bien, señor Holcomb», le aseguró Sofía. El señor Daniels manejó la situación a la perfección. El señor Holcomb se volvió hacia Xavier con renovado interés. «Le estoy muy agradecido, señor. La señorita Bennet es una valiosa incorporación a nuestra comunidad». Xavier asintió cortésmente. «Sin duda lo es». Se volvió hacia Sofía, su expresión suavizándose. «Debería dejar que se instalara con el señor Holcomb.
Quizás podría visitarla este domingo por la tarde, si le parece bien. Muy bien, confirmó Sofía, tratando de mantener una actitud adecuada a pesar de la emoción que la invadía ante la perspectiva. El señor Holcomb miró a ambos con una curiosidad mal disimulada. La señorita Bennet se alojará en la pensión de la señora Whittaker, en la calle D. Es un establecimiento respetable para mujeres solteras que trabajan en la ciudad. La encontraré, prometió Xavier, levantando el sombrero ante ambos. Hasta el domingo, entonces. Sofía lo vio alejarse, su alta figura moviéndose con facilidad entre la multitud, antes de centrar su atención en el señor Holcomb y el comienzo de su nueva vida en Virginia City. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad mientras Sofía se adaptaba a su nuevo papel como la profesora más nueva de la ciudad. La escuela era un edificio sencillo pero robusto a las afueras de la ciudad, con filas de pupitres de madera frente a un pupitre más grande y una pizarra en la parte delantera. Sus alumnos, de entre 6 y 16 años, eran un grupo diverso de hijos de mineros, comerciantes y profesionales, todos mezclados al estilo democrático de las escuelas occidentales. La pensión de la señora Whittaker resultó ser limpia y cómoda, aunque algo estricta en sus normas sobre las visitas masculinas y los toques de queda. Entre los compañeros de Sofía se encontraban dos costureras, una joven viuda que trabajaba como dependienta en una tienda de productos secos y una anciana profesora de música que daba clases de piano en el salón. Para el domingo, Sofía ya había establecido una rutina y empezaba a sentirse más a gusto en la bulliciosa ciudad. Esa tarde se vistió con especial cuidado, eligiendo su mejor vestido de lana azul oscuro, que sabía que complementaba su cabello castaño rojizo y su tez clara. La señora Whittaker arqueó una ceja cuando Sofía le informó de la inminente visita de Xavier, pero se limitó a recordarle que los visitantes masculinos solo podían ser recibidos en el salón delantero y debían marcharse antes de las 7 con. A las 2:00 en punto, llamaron a la puerta. La señora Whittaker abrió y Sofía oyó la voz grave de Xavier en la entrada. Cuando lo hicieron pasar al salón, Sofía tuvo que reprimir un grito de sorpresa. El vaquero rudo y desaliñado del viaje había desaparecido. En su lugar se encontraba un caballero bien arreglado, con una camisa limpia y planchada, un chaleco oscuro y botas lustradas. Llevaba el pelo bien peinado y se había recortado la barba hasta un nivel más manejable. En las manos sostenía un pequeño ramo de flores de principios de primavera. Señorita Bennet la saludó con una mirada cálida al contemplar su aspecto. Tiene buen aspecto. Igual que usted, señor Daniels, respondió ella, aceptando las flores con una sonrisa. Gracias por ellas. Son preciosas, señora. La señora Whittaker se quedó cerca, aparentando ordenar algunos objetos en una mesita auxiliar mientras observaba atentamente lo que sucedía. Sofía reprimió una sonrisa ante la evidente actitud de chaperona de la anciana. He pensado que, si el tiempo lo permite, podríamos dar un paseo, sugirió Xavier. Las calles altas de Virginia City ofrecen unas vistas magníficas. Me encantaría, aceptó Sofía. Después de colocar las flores en un pequeño jarrón que le proporcionó la señora Whittaker, Sofía cogió su abrigo y su sombrero y salieron a la luminosa tarde primaveral. La nieve de la reciente tormenta se había derretido en gran parte en la ciudad, aunque quedaban algunos restos en las zonas sombreadas, y las montañas circundantes seguían cubiertas de blanco. ¿Qué tal te va en tu puesto de profesora?, preguntó Xavier mientras subían por la empinada calle hacia la zona residencial de la ciudad. Es un reto, pero gratificante, respondió Sofía con sinceridad. Los niños son inteligentes y tienen ganas de aprender, aunque algunos han tenido una educación previa limitada. ¿Y tú? ¿Has empezado a trabajar en la mina? Xavier asintió. Empecé ayer. Trabajo como jefe de turno, supervisando a un equipo en los niveles superiores. El sueldo es bueno, tal y como me prometieron, aunque el trabajo es duro y no está exento de peligro. Sofía sintió una punzada de preocupación al oír mencionar el peligro con tanta naturalidad, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Y tu alojamiento? He alquilado una habitación en una pensión en la calle F. No es nada lujosa, pero está limpia y cerca de la mina. La miró con una pizca de diversión.
aunque sospecho que la señora Whittaker es más estricta que mi casera, la señora García. Caminaron durante casi una hora, subiendo a las calles superiores de Virginia City, donde se abría la vista sobre la ciudad y los vastos valles cubiertos de salvia más allá. Mientras se detenían para admirar el panorama, Xavier se volvió hacia Sofía con una expresión repentinamente seria. He estado pensando en nuestro tiempo en la estación y en la estación de paso, dijo, en lo rápido que las circunstancias pueden unir a las personas y revelar su verdadero carácter. Sofía asintió, intuyendo la importancia de lo que él intentaba decir. He conocido a mucha gente en mis viajes, Sofía, pero pocas me han impresionado tanto como tú durante esos días difíciles. Tu valentía, tu dignidad, tu amabilidad. Se interrumpió como buscando las palabras adecuadas. Lo que intento decir de forma un poco torpe es que me gustaría seguir viéndote para descubrir si lo que comenzó durante esa tormenta puede convertirse en algo más sustancial. Sofía sintió como una calidez se extendía por su cuerpo que no tenía nada que ver con el sol de la tarde. Me gustaría mucho, Xavier. La sonrisa que transformó su rostro en ese momento valía la pena todo el decoro que ella podría estar arriesgando al animar su propuesta tan rápidamente. Había en ella un placer tan genuino, una felicidad tan espontánea que Sofía no pudo evitar sonreír a su vez. Bien, entonces, dijo él, ofreciéndole el brazo una vez más. ¿Continuamos explorando nuestro nuevo hogar? Durante las semanas siguientes, Xavier se convirtió en un visitante habitual de la pensión de la señora Whittaker. Todos los domingos por la tarde, llegaba puntualmente a las 2, a veces con flores, a veces con un libro que pensaba que podría interesarle a Sofía, y una vez con una pequeña caja de frutas confitadas que había llegado en la última diligencia desde Sacramento. Sus paseos se convirtieron en una tradición semanal, que poco a poco se amplió para incluir otras actividades a medida que avanzaba la primavera. Una conferencia en el Miners Union Hall, una reunión social en la iglesia e incluso una representación de una compañía teatral itinerante en la Ópera Piper. Cada encuentro profundizaba su conexión, revelando nuevas facetas de la personalidad y la historia de cada uno. Sofía descubrió que Xavier era el hijo mediano de 5 hermanos, que tenía un talento para el dibujo que rara vez explotaba y que, a pesar de sus modales de fronterizo, era culto y reflexivo. Xavier descubrió el ingenio rápido de Sofía, su pasión por la educación y su inesperado talento para la imitación, que le hacía reír sin poder evitarlo con sus imitaciones de los personajes más pintorescos de Virginia City. A medida que se acercaba junio, su relación fue objeto de muchos chismes bien intencionados en la pequeña comunidad. El señor Halcombe se llevó a Sofía a un lado un día después de la escuela para expresarle su aprobación de Xavier. Un hombre sólido con perspectivas, señorita Bennet, lo cual no debe pasarse por alto en un pueblo con 3 hombres por cada mujer soltera. La señora Whittaker relajó su estricta regla de las 7 para permitir que Xavier se quedara a cenar algunos domingos. Un domingo a finales de junio, Xavier llegó a la pensión con una petición inusual. El próximo sábado habrá un picnic en el lago Tahoe. La mina proporcionará carretas para los trabajadores y sus familias. Me preguntaba si te gustaría acompañarme. Sofía dudó. Una excursión de todo el día sería un paso significativo más allá de sus habituales paseos dominicales por la tarde. ¿Habría acompañantes adecuados? Asistirán varias docenas de familias, le aseguró Xavier, incluidos el señor Halcombe y su esposa, quienes mencionaron específicamente que esperaban que usted se uniera a la excursión. Con esa garantía, Sofía aceptó y el sábado siguiente se encontró sentada junto a Xavier en el banco de un carro, uniéndose a una caravana de vehículos que bajaban por la empinada ladera oriental de Sierra Nevada hacia las brillantes aguas azules del lago Tahoe. El día era perfecto, sol cálido, brisa suave y la espectacular belleza del lago de montaña que se extendía ante ellos. Extendieron mantas en la orilla arenosa, desempaquetaron cestas de comida y los niños corrieron gritando hacia las aguas poco profundas mientras sus padres les advertían que no se mojaran la ropa buena. Xavier había traído una cesta de picnic preparada por su casera,
La señora García. Pollo frío, pan de maíz, verduras encurtidas y una botella de limonada. Encontraron un lugar al borde de la reunión, a la vista de los demás excursionistas, pero con cierta privacidad gracias a un gran pino. Mientras comían, Xavier le contó su semana en la mina, incluyendo una cueva inesperada, que afortunadamente no había causado lesiones, pero que había sido un recordatorio aleccionador de los peligros que acechan bajo tierra. Sofía compartió anécdotas sobre sus alumnos, incluyendo una niña de 12 años especialmente brillante que le recordaba a sí misma a esa edad. Después de comer, Xavier sugirió dar un paseo por la orilla del lago. Caminaron de la mano, deteniéndose de vez en cuando para examinar una piedra interesante o ver a un águila pescadora zambulléndose en las aguas cristalinas. Cuando se alejaron lo suficiente como para no ser vistos desde la zona principal de picnic, Xavier se detuvo y se volvió hacia Sofía. «Tengo algo que preguntarte», dijo, con voz repentinamente seria. El corazón de Sofía se aceleró. Llevaban varios meses saliendo juntos y, aunque nunca habían hablado explícitamente del futuro, ella había empezado a esperar que Xavier compartiera sus crecientes sentimientos. Él le tomó ambas manos entre las suyas, con sus ojos azules fijos en su rostro. «Sophia Bennett, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida. Quedarme atrapado en esa tormenta contigo fue lo mejor que me ha pasado nunca, aunque en ese momento no lo hubiera dicho». Sofía sonrió con la garganta apretada por la emoción. «Sé que esto puede parecer precipitado según los estándares del Este», continuó Xavier, «pero aquí aprendemos a reconocer lo que es valioso y a aferrarnos a ello». Respiró hondo. «Lo que intento decirte es que te quiero, Sofía. Me encanta tu fuerza, tu inteligencia, tu bondad, y si me aceptas, me gustaría pedirte que te casaras conmigo». Aunque había empezado a anticipar este momento, las palabras le dejaron sin aliento. Por un breve instante, Sofía pensó en sus padres, en Boston, en sus expectativas y planes para ella. Pero entonces miró a Xavier, al Xavier firme y honorable, que la había mantenido a salvo en la tormenta y la había hecho reír bajo el sol, y supo con total certeza cuál era su respuesta. «Sí», dijo simplemente. «Sí, Xavier, me casaré contigo». La alegría que se reflejó en su rostro fue como el amanecer sobre las montañas. La arrijó hacia él, levantándola del suelo en un abrazo exuberante antes de bajarla con cuidado y, tras echar un rápido vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba, besarla por primera vez. El beso fue suave pero firme, una promesa más que una exigencia. Y Sofía respondió con una calidez que la sorprendió incluso a ella misma. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonrojados y sonrientes. «Debería haberte preguntado si tenías un anillo», dijo Sofía, repentinamente práctica, a pesar de su corazón acelerado. «O si deberíamos hablar primero con un ministro», se rió Davier, y el sonido se propagó por el agua. «Da la casualidad de que tengo un anillo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, reveló una sencilla alianza de oro con un modesto diamante flanqueado por dos pequeños rubíes. «Era de mi madre. Mi padre me lo dio antes de fallecer y me dijo que se lo diera a la mujer con la que decidiera casarme». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas cuando él le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba casi perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Es precioso, Xavier. Lo atesoraré siempre». Volvieron al picnic cogidos de la mano, con el anillo de Sofía reflejando la luz del sol a cada paso. El anuncio de su compromiso fue recibido con felicitaciones y sonrisas cómplices. Parecía que su noviazgo había sido objeto de algunas apuestas amistosas entre los menores. El señor Halcombe insistió en brindar con limonada y declaró que los escolares de Virginia City eran muy afortunados de tener un profesor que ahora formaría parte permanente de su comunidad. La señora Holcomb comenzó inmediatamente a discutir los preparativos de la boda y sugirió que la ceremonia se celebrara en la iglesia tan pronto como se hubieran hecho los preparativos necesarios. A menos, añadió con una mirada preocupada a Sofía, que quieres esperar a que tu familia pueda viajar desde Boston. Sofía intercambió una mirada con Xavier.
Debería escribirles, por supuesto, dijo, pero no creo que sea necesario retrasarlo. Es posible que, en cualquier caso, no aprueben mi elección. Xavier le apretó la mano. ¿Estás segura? No querría interponerme entre tú y tu familia. Estoy segura, dijo Sofía con firmeza. Ahora mi vida está aquí contigo. El viaje de regreso a Virginia City esa noche estuvo lleno de planes y conversaciones sobre su futuro. Xavier había estado ahorrando diligentemente de su salario en la mina, con el objetivo de comprar finalmente la tierra para el rancho con el que había soñado. Mientras tanto, tendrían que encontrar una vivienda adecuada en la ciudad. La señora Whitaker estará devastada por perder a su huésped estrella, bromeó Xavier. Sospecho que ya está preparando mentalmente mi sustituta, respondió Sofía con una sonrisa. Ayer mismo mencionó que había recibido una solicitud de una joven que llegaría el mes que viene para trabajar en la oficina de la ASA. Las semanas previas a su boda fueron un torbellino de preparativos. Sofía siguió dando clases, aunque el curso escolar terminaría en julio por las vacaciones de verano. Xavier trabajaba turnos dobles en la mina siempre que podía, para aumentar sus ahorros y poder tomarse unos días libres después de la boda. Se envió una carta a Boston para informar a los padres de Sofía de su compromiso y su inminente matrimonio. La respuesta cuando llegó fue previsiblemente de desaprobación, pero no llegó a repudiarla abiertamente. Su madre incluyó un pequeño paquete de encaje que había pertenecido a la familia durante generaciones, sugiriendo que podría incorporarse al vestido de novia de Sofía si estaba decidida a seguir adelante con este apresurado matrimonio fronterizo. El encaje adornó el sencillo pero elegante vestido de color marfil que la señora Hohom ayudó a Sofía a elegir entre los mejores modistos de Virginia City. La boda se fijó para el último sábado de julio, lo que les daba el resto del verano para una breve luna de miel antes de que Sofía tuviera que volver para el nuevo curso escolar. La mañana de su boda, Sofía estaba de pie en su habitación de la pensión, contemplando su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada le resultaba familiar y extraña a la vez. Seguía siendo Sophia Bennett, la maestra de Boston, pero también era una persona nueva, alguien que había encontrado valor y amor en la vasta amplitud del oeste. La señora Whitaker llamó a la puerta y entró con un pequeño ramo de flores silvestres y rosas de montaña. Un regalo de tu joven, dijo, su habitual actitud enérgica suavizada por la ocasión. Él la esperaba en la iglesia, tan nervioso como un gato en una habitación llena de mecedoras. Sofía se rió y aceptó las flores. Gracias, señora Whitaker, por todo. Me ha hecho sentir como en casa desde el primer día. Los ojos de la anciana se humedecieron sospechosamente. Ha sido un orgullo para mi establecimiento, señorita Bennett, o supongo que ahora debería empezar a practicar el señora Daniels. Enderezó el velo de Sofía con mirada crítica. Así, perfecto. ¿Vamos? Su señor Hawcom le espera abajo con el carruaje. La pequeña iglesia estaba llena a rebosar, no solo con los compañeros de Sofía y los colegas de Xavier de la mina, sino también con muchos de los alumnos de Sofía y sus familias, todos vestidos con sus mejores galas. Mientras el señor Holcomb la acompañaba por el pasillo, en sustitución del padre, que se había negado a asistir, Sofía tenía los ojos fijos en Xavier, que la esperaba en el altar. Estaba magnífico con su traje nuevo, el pelo, normalmente rebelde, peinado, la cara recién afeitada, pero fue la expresión de sus ojos al verla acercarse lo que hizo que el corazón de Sofía se llenara de certeza. Esto era lo correcto. Este era el lugar al que pertenecía. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Intercambiaron los votos tradicionales, prometiendo amarse y respetarse mutuamente pase lo que pase en la vida. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, el beso de Xavier fue comedido, pero en él había una promesa de más que hizo sonrojar a Sofía bajo su velo. La celebración posterior se llevó a cabo en el salón de la iglesia, con comida y bebida proporcionadas por las damas auxiliares y música de una pequeña banda de músicos locales. Bailaron su primer baile como marido y mujer, al son de un vals que les recordó el baile que habían bailado meses antes en la estación. «Feliz señora Daniels», murmuró Xavier mientras se movían por la pista,
con todas las miradas puestas en ellos. Completamente, señor Daniels, respondió Sofía con una sonrisa radiante. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Xavier la apartó un momento para tener un poco de intimidad. Tengo un regalo de boda para ti, le dijo, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. Sofía lo desenvolvió y encontró un delicado medallón de plata con una cadena. Al abrirlo, descubrió un pequeño y exquisito boceto de la estación de tren donde se habían conocido. Xavier, es precioso, susurró, trazando la imagen con la yema del dedo. ¿Lo has dibujado tú? Él asintió con la cabeza, con un ligero gesto de timidez en su sonrisa. Te dije que solía dibujar a veces. Quería que tuvieras un recuerdo del lugar donde comenzó nuestra historia. Me encanta, dijo Sofía, girándose para que él pudiera colocarle la cadena alrededor del cuello. Y yo te quiero. Cuando la celebración llegó a su fin, dieron las gracias a sus invitados y aceptaron las últimas felicitaciones antes de partir en un carruaje decorado con cintas y flores por los alumnos de Sofía. Su destino era una pequeña cabaña a orillas del lago Tahoe que pertenecía a uno de los propietarios de la mina, quien generosamente se la había ofrecido para su luna de miel. El viaje duró varias horas, pero la tarde era templada y estaban contentos de estar solos después del ajetreo de la boda. Llegaron cuando el sol se ponía, proyectando una luz dorada sobre las tranquilas aguas del lago. Xavier llevó a Sofía en brazos al cruzar el umbral, como manda la tradición, y ambos se rieron de la ligera torpeza con la que atravesaron la estrecha puerta. La cabaña era rústica pero cómoda, con una sala principal que contenía una chimenea, una mesa y sillas, una pequeña cocina y un dormitorio con una gran cama cubierta por una colcha de colores. Xavier había dispuesto que se entregaran los suministros antes, por lo que la despensa estaba llena de comida y la leña estaba apilada cuidadosamente junto a la chimenea. «Bienvenida a casa, señora Daniels», dijo Xavier en voz baja, dejándola en el centro de la sala principal, al menos durante las próximas 2 semanas. Sofía dio una vuelta lenta, contemplando su refugio temporal. «Es perfecto, Xavier». Él encendió el fuego para combatir el frío de la noche, mientras Sofía preparaba una cena sencilla con las provisiones. Comieron a la luz del fuego, hablando en voz baja sobre la boda, sus planes para el futuro, la vida que construirían juntos. A medida que se hacía tarde, una timidez natural se apoderó de ellos. A pesar de todo el tiempo que habían pasado juntos, de la intimidad de sus conversaciones y del creciente afecto físico de su noviazgo, siempre habían mantenido la corrección que se esperaba de una pareja no casada. Xavier se levantó y le ofreció la mano a Sofía. ¿Nos retiramos? Ella puso su mano en la de él y se levantó para ponerse delante de él. Sí. Lo que siguió fue que una noche de tiernos descubrimientos, mientras se conocían de esta nueva y más íntima manera. Xavier fue gentil y paciente, guiando a Sofía a través del nerviosismo inicial hasta el placer genuino. Después, acostada en sus brazos con la luz de la luna entrando por la ventana de la cabaña, Sofía sintió una satisfacción que nunca había creído posible. «Nunca esperé esto», murmuró contra su pecho. «Cuando me fui de Boston, buscaba independencia, quizá aventura, pero no esto, no a ti». Xavier la abrazó con más fuerza y dijo, «Nunca esperé quedar atrapado en una tormenta de nieve y encontrar al amor de mi vida». Le besó la coronilla. A veces, las mejores cosas de la vida son aquellas que no planeamos. Las 2 semanas de su luna de miel transcurrieron en una dichosa neblina de mañanas perezosas, baños por la tarde en el lago, paseos por los bosques de pinos de los alrededores y noches de creciente pasión a medida que Sofía se sentía más segura en su papel de esposa. Hablaban durante horas, compartiendo recuerdos de la infancia, sueños para el futuro y ocasionales debates sobre temas que iban desde la política hasta la literatura. En su última noche en la cabaña, se sentaron en el pequeño porche, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el lago de tonos dorados y carmesí. Xavier rodeó con el brazo los hombros de Sofía y ella se recostó cómodamente contra él, sus cuerpos encajando con tanta naturalidad como si hubieran sido diseñados como piezas de un rompecabezas. «He estado pensando», dijo Xavier,
con su voz resonando agradablemente en su oído. En nuestro futuro. Oh, Sofía se giró ligeramente para verle la cara. ¿Qué pasa? Sé que tenemos pensado quedarnos en Virginia City, tú enseñando y yo trabajando en la mina, hasta que ahorremos lo suficiente para comprar un terreno. Comenzó. Pero ayer recibí una oferta interesante cuando fui a la ciudad a por provisiones. Sofía levantó una ceja animándole a continuar. ¿Te acuerdas de Peterson, el encargado de la estación? Por supuesto, dijo Sofía, sorprendida al mencionar al gruñón encargado de la estación, que los había acogido durante la tormenta de nieve. Se jubila, explicó Xavier. Quiere mudarse a Sacramento para vivir con su hermana. Ha hecho saber al conductor de la diligencia que quiere vender la estación de paso a alguien que la mantenga adecuadamente. Los ferrocarriles han aprobado el acuerdo, siempre que el nuevo propietario cumpla con sus normas. Sofía se enderezó en el asiento, con la mente acelerada por las implicaciones. ¿Quieres comprar la estación? Xavier asintió, observando atentamente su reacción. Viene con 40 acres de tierra, suficientes para un pequeño rancho, sin dejar de gestionar la estación. El ferrocarril paga una asignación mensual por el mantenimiento y los servicios. Además, hay ingresos procedentes de los viajeros que necesitan comida o alojamiento. ¿Y mi puesto de profesora? Preguntó Sofía, sin rechazar la idea, pero considerando todos los aspectos. Esa es la parte que quería discutir contigo. Xavier dijo que eso significaría dejar Virginia City, y sé que quieres a tus alumnos, pero la ciudad más cercana a la estación de paso está a solo 8 kilómetros. Demasiado pequeña para tener una escuela adecuada ahora, pero en crecimiento. Quizás puedas empezar algo allí. Sofía se quedó en silencio un momento, procesando la inesperada propuesta. La estación de paso tenía un significado especial para ambos. Era donde realmente había comenzado su relación, donde habían reconocido por primera vez el potencial de algo más profundo que la mera compañía. ¿Y tu trabajo en la mina?, preguntó ella. Has trabajado muy duro para establecerte allí. La minería nunca fue mi verdadera ambición, le recordó Xavier. Era un medio para alcanzar un fin, ahorrar para comprar tierras para nuestro futuro. Esta oportunidad nos permitiría conseguirlo antes de lo que esperábamos. Sofía la sintió lentamente, entusiasmándose con la idea. Y estarías más seguro, no bajo tierra. Xavier sonrió, reconociendo su preocupación, a menudo tácita, por los peligros del trabajo en la mina. Eso también. ¿Cuándo querría Peterson una respuesta? En el plazo de un mes. Espera marcharse antes del invierno. Sofía se volvió hacia el lago de nuevo, imaginando una vida en la estación de paso, el lugar donde Xavier había encendido un fuego y prometido que se mantendrían calientes y a salvo el uno al otro. Había poesía en volver allí, en convertirlo en su hogar, en transformar el lugar de sus comienzos en la base de su futuro. Hagámoslo, dijo ella con la decisión tomada. Hagámoslo, por cierto, estación. El rostro de Xavier se iluminó de alegría. ¿Estás segura? Significaría dejar Virginia City, empezar de nuevo. Sofía se rió y se inclinó para darle un beso ligero. Xavier, mi amor, dejé Boston para empezar de nuevo. No me dan miedo los nuevos comienzos, sobre todo contigo a mi lado. Al día siguiente regresaron a Virginia City y comenzaron inmediatamente los preparativos para su próxima aventura. El señor Holcomb se sintió decepcionado por perder a su profesora, pero comprendió la oportunidad que representaba la estación. Incluso se ofreció a escribir al ayuntamiento cercano a la estación para recomendar a Sofía si deseaban establecer una escuela. En 3 semanas vendieron o empaquetaron sus modestas posesiones, se despidieron de los amigos que habían hecho y subieron a un tren que se dirigía al oeste, esta vez juntos por elección propia y no por circunstancias ajenas a su voluntad. Peterson los recibió en la estación con afecto rudo, claramente complacido de que su hogar durante 15 años pasara a manos de personas a las que respetaba. Pasó varios días enseñando a Xavier los detalles del mantenimiento de la estación, el equipo telegráfico y la propiedad circundante antes de partir hacia Sacramento, dejándolos para que comenzaran su nueva vida. De pie en el porche de la estación de paso, su estación de paso ahora. Sofía sintió una oleada de satisfacción al ver a Xavier cortando leña,
preparándose para los próximos meses de invierno. Habían cerrado el círculo, volviendo al lugar donde él le había prometido por primera vez que se mantendrían a salvo el uno al otro. ¿En qué piensas que estás tan seria?, preguntó Xavier, deteniéndose en su trabajo. En cómo una tormenta de nieve lo cambió todo. En lo agradecida que estoy de que fueras tú quien quedara atrapado conmigo. Xavier dejó el hacha y la abrazó con fuerza, rodeándola con sus brazos fuertes y seguros. La mejor tormenta de nieve de mi vida, murmuró contra su cabello. La mía también, asintió Sofía, levantando la cara para que él la besara. Cuando el otoño dio paso al invierno, establecieron una cómoda rutina en la estación de paso. Xavier se encargaba del mantenimiento de la propiedad y cuidaba del pequeño rebaño de ganado que habían comprado, mientras que Sofía gestionaba la estación, proporcionando comidas y alojamiento a los viajeros y llevando un registro meticuloso para el ferrocarril. Se corrió la voz sobre su hospitalidad y la estación de paso se hizo famosa como una parada acogedora para los viajeros entre Sacramento y los territorios de Nevada. Sofía comenzó a ofrecer clases informales a los niños de las granjas cercanas, sentando las bases para la escuela que esperaba establecer de manera más formal en primavera. Cuando cayó la primera nevada del invierno, un año después de la tormenta que los había unido, Xavier encendió el fuego en la chimenea y acercó a Sofía a él. «Feliz aniversario», le dijo, besándole la sien. Sofía se rió. La mayoría de las parejas celebran el día en que se conocieron o el día en que se casaron. Solo nosotros conmemoraríamos una tormenta de nieve. Fue el comienzo de todo, dijo Xavier con sencillez. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y observó las llamas danzar en la chimenea. Le colocó la mano sobre su abdomen, aún plano, pero que albergaba su secreto. Y ahora tenemos un nuevo comienzo que celebrar. Xavier se quedó muy quieto antes de volverse para mirarla, con esperanza y asombro en los ojos. «Sofía, ¿estás diciendo...?» Ella asintió con una sonrisa radiante. «Cuando llegue la primavera, seremos 3 en la estación». El grito de alegría de Xavier se habría podido oír hasta Sacramento. Levantó a Sofía con cuidado, como si de repente se hubiera convertido en cristal, la hizo girar suavemente en círculos antes de dejarla en el suelo y arrodillarse para pegar la oreja a su vientre. «Hola, pequeño», dijo con voz llena de emoción. «Soy tu padre y estoy deseando conocerte». Sofía le acarició el pelo, con el corazón tan lleno que parecía que fuera a estallar. «Te quiero, Xavier Daniels». Él se puso en pie y la volvió a abrazar. «Y yo te quiero a ti, Sofía Daniels, más de lo que jamás creí posible». Afuera, la nieve comenzaba a caer con más intensidad, pero dentro de la estación, el fuego ardía brillante y cálido, un faro de seguridad y amor en la vasta naturaleza salvaje del oeste. Dos desconocidos que una vez quedaron atrapados por una tormenta se habían convertido en una familia, con un futuro tan amplio y prometedor como la propia frontera. Y a medida que pasaban los años, que su familia crecía con la llegada de un hijo y más tarde una hija, que la estación de paso se convertía en un próspero rancho y que la ciudad cercana crecía lo suficiente como para albergar la escuela que Sofía había imaginado, nunca olvidaron cómo había comenzado todo con unos desconocidos atrapados en una estación nevada, un silencio compartido, un vaquero que encendió un fuego y aquellas sencillas y profundas palabras: «Nos cuidaremos el uno al otro».